Le damos la bienvenida en esta mañana a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Les damos la bienvenida a los de casa que están aquí conectados. Vamos a dar inicio. Nuevamente ponemos este mensaje en las manos del Señor. Ya habíamos orado para iniciar. Quiero comentarles en esta mañana que, tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar acerca de uno de los atributos de nuestro Dios, de nuestro maravilloso Señor. Y el tema que vamos a estar hablando el día de hoy es acerca de la misericordia de Dios. La misericordia del Señor para con la humanidad, para con toda la humanidad. Nos toca a nosotros, sus hijos, nos compete también a nosotros. Quiero comentarles que la misericordia, pues es una palabra que tiene una definición de diccionario, no solamente está escrita en la Biblia. Misericordia, según el diccionario, dice que es a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Como decíamos al inicio, es uno de los atributos de nuestro Señor Jesucristo, es uno de los atributos de Dios, el misericordioso. Incluso en la Biblia Él se denomina a sí mismo, Él se llama a sí mismo misericordioso. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante con los pasajes que vamos a estar viendo y vamos a estar desarrollando. Y quiero recordarles que la misericordia de Dios abarca a toda la humanidad, ¿verdad? No es solamente para la iglesia, no es solamente para unos cuantos. La misericordia de Dios es esa cualidad que tiene Él que hace que el Señor sea compasivo, que el Señor quiera ayudar a sus hijos, que el Señor quiera ayudar a la humanidad. Y la mayor expresión de misericordia de parte de Dios la vemos en el madero, la vemos en el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros al morir ahí por nuestros pecados, para limpiarnos, para perdonarnos, para ofrecernos una vida eterna y un derecho a estar en su presencia por la eternidad. Y esto, que mis hermanos, debe ser un motivo para que nosotros vivamos agradecidos con el Señor, un motivo para que nosotros veamos todos los días que la misericordia del Señor es grande, que la misericordia del Señor, como dice la palabra, es nueva cada mañana. Y el Señor, claro, que espera, Él tiene misericordia, Él ama con amor eterno. Y Él espera de parte nuestra también una respuesta de parte de todas las personas. Y como dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, sino que tenga vida eterna. Y esto es, en un resumen, de la grandiosa obra que Dios decidió hacer a través de su Hijo Jesucristo. Fue enviarlo para perdonar nuestros pecados, para morir por nosotros. Y no solamente eso, sino que Él, antes de que Jesucristo muriera por nosotros, caminó sobre esta tierra y nos dejó muchas enseñanzas, nos dejó un legado, nos dejó un ejemplo de vida, de cómo ser misericordiosos, porque el Señor es misericordioso para con nosotros y Él quiere que nosotros seamos misericordiosos también para con las demás personas. Lo vemos, por ejemplo, en el relato del buen samaritano, ¿verdad? Cuando habla que pasaron varias personas y ninguno de ellos quiso ayudar, pero que este hombre sí ayudó. Este hombre sí, el Señor Jesús le dice al hombre al que estaba dándole esta enseñanza, veías tú lo mismo, porque es lo que Él quiere, que nosotros seamos misericordiosos también para con aquellos que necesitan. Y este mensaje va
en esta línea, en la línea de la misericordia, tanto de Dios hacia nosotros, como lo que Él quiere que nosotros hagamos para con otras personas, porque todos necesitamos del Señor. Dice la palabra que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, pero fue a través del sacrificio de Jesucristo que Él nos hizo aceptos, que Él nos hizo nuevamente merecedores, aunque no lo éramos, de recibir ese perdón, de recibir ese regalo que el Señor nos dio. Así, quiero mencionarles algunos pasajes que vamos a estar viendo. Por ejemplo, Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y aquí empezamos a ver un poco cómo es la dinámica del Señor para con nosotros. Aquí no dice que es solamente para unos cuantos. Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, el que le dice al Señor: Señor, me equivoqué, aquí estoy, y se aparta del pecado, es el que alcanza la misericordia del Señor. Y como decíamos, esa misericordia es esa inclinación de Dios a hacer bien, a perdonar el pecado. Antes, pues era muy evidente en los del antiguo pacto que había una diferencia muy marcada entre los que eran pueblo de Dios y con las personas con las que Dios interactuaba. Israel era su pueblo, elegido por Dios, y los demás pueblos eran simplemente otros pueblos, tenían otros dioses, tenían otras costumbres, y en muchas ocasiones se les llamaba hasta enemigos de Dios. El Señor les había dado una advertencia al pueblo de Israel de no mezclarse con otros pueblos para que no fueran dados a inclinarse a otros dioses, a tomar otras costumbres que no las que el Señor había determinado para ellos. Que el Señor había dicho: yo quiero que ustedes sean mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Y había un pacto que el Señor había establecido con ellos, y por eso la diferencia tan marcada entre el pueblo de Dios y los que no eran pueblo de Dios. Y hoy sigue estando esa advertencia de parte del Señor para nosotros, su pueblo, porque el Señor no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sin embargo, el sacrificio que hizo Jesucristo en el madero, Él abrió un camino para que todos los que creen, y dice que los que le confiesan con su boca y creen con su corazón, entonces Él viene a ser el Señor y el Salvador de nuestra vida y podemos acercarnos al Padre. Entonces, no solamente para unos cuantos, sino que el Señor viene a abrir, Jesucristo vino a abrir ese camino para que todos tengamos acceso al Padre. Quiere decir entonces que la misericordia de Dios es para todos, es hacia toda la humanidad. Y puesto que nos da esa oportunidad de arrepentirnos de nuestro pecado y de tener acceso a las bendiciones de Él, al perdón de pecados, al reino, pues Él espera que nosotros hagamos nuestra parte, ¿verdad? Como lo leíamos en ese proverbio. Él quiere que nosotros nos acerquemos, que nosotros tomemos la decisión de no solamente ver como de lejos: sí, Dios tiene misericordia, sí, Dios perdona una y otra y otra y otra vez. El Señor quiere que nosotros aprendamos a valorar ese sacrificio que Él hizo en el madero y que digamos: Señor, gracias porque tienes misericordia de mí, gracias porque un día me viste donde yo estaba muerto, que estaba enfermo, que estaba débil, que me sentía mal, que el pecado me tenía envuelta, y un día me viste y tuviste misericordia de mí. Y por tu gran amor me levantaste, me rescataste, y hoy estoy aquí. Y quiero yo también hacer eso para con otras personas. El Señor quiere que nosotros podamos valorar, darle un peso, el peso que tiene el sacrificio de Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Así que esta palabra, esta prédica,
aplica para todos nosotros, aplica tanto para tal vez quienes nunca han tenido una relación con Dios o tal vez han escuchado de Dios, pero nunca se han acercado, tal vez nunca le han entregado su vida a Jesucristo. Quiero decirles que la misericordia de Dios está abierta para usted, para que usted pueda conocer ese Dios misericordioso que ama con amor eterno y que tiene los brazos abiertos para todo el que quiere acercarse a Él. Aplica también esta prédica para quienes tienen poco tiempo de conocer al Señor o que tal vez dicen, no, yo no conozco mucho, pero quiero conocer más. O también para aquellas personas que tal vez no es que han estado mal o tal vez no han vivido recientemente en pecado, ya le han entregado su vida a Cristo, ya conocemos, ya tenemos años tal vez de conocer al Señor, pero de alguna manera tal vez hemos descuidado, como hablábamos hace 15 días, del arca. El arca presentaba para ellos la presencia de Dios y hablábamos de que nosotros debemos cuidar esa presencia, debemos cuidar que no se enfríe, que no haya espacios en los cuales pasemos mucho tiempo sin buscar al Señor a todos nosotros. Así que vamos a entrar un poquito ya más en el y bueno, ustedes, sé que muchos de ustedes podrán pensar en ejemplos en la Biblia de personas que se equivocaron, personas con errores, personas que le fallaron al Señor y que aún así vieron la misericordia de Dios restaurando. Podemos ver muchos ejemplos en la Biblia y podemos nosotros mismos decir, yo soy ejemplo de eso, yo soy ejemplo de que Dios restaura, que Dios levanta, que Dios tiene misericordia una y otra vez. Y hoy vamos a ver el caso de dos hombres, específicamente, aunque yo sé que hay muchos, vamos a ver el caso de dos hombres que habiendo escuchado de primera mano las instrucciones de Dios, habiendo visto a Dios hacer, habiendo ya sido elegidos por el Señor para servirle, le dieron la espalda, en algún momento fallaron, pecaron, pero su gran misericordia y amor los perdonó y los usó nuevamente. Vamos a empezar con Aarón. Aarón, el hermano de Moisés. Si ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel está en Egipto y el Señor le dice a Moisés que vaya, que se presente al faraón y que él va a hacer todo lo que hizo para sacar a su pueblo. Y Moisés le dice, Señor, pero es que yo no sé hablar. Entonces Dios le dijo, te vas a encontrar con Aarón tu hermano y Aarón va a hablar. Entonces desde ahí podemos saber y recordamos la historia que tuvo de primera mano todas las instrucciones de Dios. Tuvo en su mano la vara, la cual el agua se convirtió en sangre. Él vio las plagas, vio abrir el mar. Bueno, todo lo que ya sabemos que pasó con Aarón. Y cuando ya estaban en el desierto y cuando ya el Señor dio las instrucciones, les dio el pacto, le instituyó el tabernáculo y cómo él quería que las cosas, Dios puso a Aarón, él lo escogió a Aarón para ser el sacerdote. Y quiero leerles en Éxodo 28, capítulo 28, versículo 1. Dios le da a Moisés la instrucción de lo que debe hacer para que Aarón sirva como sacerdote. Y le dice, harás que tu hermano Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar se presenten ante ti, para que de entre los hijos de Israel sean mis sacerdotes. Harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, que le confieran honra y hermosura. Hablarás con todos aquellos a quienes he llenado de un corazón y de un espíritu sabio, para que hagan las vestiduras de Aarón y yo lo consagre como sacerdote. El Señor dio estas especificaciones bien claras y él dijo, yo lo voy a consagrar como mi sacerdote.
había escogido y él ya tenía un plan para Aarón. Ahora quiero que vayamos, y sí, por favor que me acompañen a leer en el capítulo 32 de Éxodo. Acabamos de leer el versículo 1 del capítulo 28. No pasó mucho tiempo, el Señor estaba dando las instrucciones de cómo Él quería el tabernáculo, las ofrendas, el altar, todo eso. El Señor estaba dando las instrucciones de cómo se iba a dar todo en el tabernáculo. Pasó eso y el Señor llama a Moisés a la cumbre del monte. Y vamos a ver lo que dice en el capítulo 32. Dice, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, porque sabemos que el Señor lo llamó para darle las tablas del testimonio. Dice, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haz un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, quítense los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y se los llevaron a Aarón. Y él los tomó y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, delante del becerro, y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta del Señor. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz y el pueblo se sentó a comer y a beber y a regocijarse. Entonces el Señor habló a Moisés. Desciende pronto porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido, han dicho, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y el Señor dijo a Moisés, he visto a este pueblo y aquí es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos. Mas de ti yo haré una gran nación. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué se enciende contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué los egipcios diciendo, con malas intenciones los has sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. De Isaac y de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra, cual he hablado, daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Entonces Moisés volvió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por uno y por otro estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, hay gritos de guerra en el campamento. Pero él respondió, no es ruido de gritos de victoria, ni ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte.
Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua e hizo que los hijos de Israel la bebieran. Entonces dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan grande pecado? Y Aarón respondió: no se encienda la ira de mi señor. Tú conoces al pueblo que es propenso al mal. Porque me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo les dije: el que tenga oro, que se lo quite, y me lo dieron, y lo eché al fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo: el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así dice el Señor Dios de Israel: póngase cada uno la espada sobre el muslo, y pasen y repasen por el campamento de puerta en puerta, y maten cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés, y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Y Moisés dijo: conságrense hoy al Señor, pues cada uno ha estado en contra de su hijo, en contra de su hermano, para que hoy el Señor les dé una bendición. Y sucedió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: ustedes han cometido un... ahora voy a subir al Señor, quizá pueda hacer expiación por su pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés: al que haya pecado contra mí, lo borraré del libro. Pero ahora ve, conduce al pueblo donde te he... he aquí mi ángel irá delante de ti, mas el día que yo visite los castigaré por su pecado. Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Muy bien, acabamos de leer una parte de la historia del pueblo de Israel que con solo leerla podemos ver, hermanos, todo lo que estaba aconteciendo en ese momento. El Señor ya les había dado, ya los había sacado de Egipto, ya les había dado su pacto en los 10 mandamientos, ya había instituido el tabernáculo y a los que él quería que fueran los que sirvieran ahí, había asignado a Aarón y a sus hijos para que les sirvieran. Ya el Señor había hecho muchas cosas con ellos. Y aquí vemos nuevamente que el corazón del hombre, lejos de Dios, el corazón del hombre que depende de una persona y no de Dios, es propenso a caer, es propenso a fallar, es propenso al pecado y a volver. Ellos estaban desesperados porque ya llevaba mucho tiempo Moisés en el monte y aún no habían aprendido de Dios. Ellos estaban dependiendo de Moisés. Y como necesitaban un Dios que pudieran ver o algo que pudieran decir, este sí es, su corazón, que estaba inclinado al mal, los hizo buscar hacer un Dios falso. Y yo, mientras hacía este estudio, pensaba, qué increíble, Aarón ya había sido llamado por Dios, había sido escogido por Dios para ser el sacerdote. Y en ese momento era el que estaba al frente del pueblo, porque Moisés no estaba. Entonces Aarón había quedado como responsable de ese pueblo. Y no parece que Aarón hubiese puesto mucho pero, como decimos, para hacer el becerro. Cuando ellos le dijeron, háganos un Dios que vaya delante de nosotros. Dijo, bueno, tráigame lo que tengan de oro. Y que después, cuando él estaba dando la explicación a Moisés, dijo, ellos me trajeron, yo les dije, ellos me trajeron el oro y yo lo eché en el fuego y salió el fuego, ¿verdad? Como si se hubiera hecho solo. Y sabemos que el corazón del hombre es engañoso, dice la palabra, y nosotros somos
propensos a volver atrás al pecado. Pero quiero que veamos algunos puntos, que consideremos algunos de este texto que acabamos de leer y las cosas que podemos aprender de acá. Aarón, a Dios hacer milagros, respaldarlos, guardarlos, era un siervo de Dios, pero ¿qué pasó? La presión del pueblo lo hizo volver atrás, lo enredó, lo confundió, provocó que Aarón cometiera un gran pecado al llevar a este pueblo a la idolatría, cuando ya Dios muy claramente había dicho que no se hicieran dioses, que no se hicieran imágenes, y Aarón lo hizo. Y lo peor es que no fue que dijeron, este becerro era un dios falso, sino que ellos le atribuyeron al becerro la identidad de Dios, del Dios de Israel. Y ellos dijeron, este becerro va a ser tu Dios, el Dios que sacó de Egipto. Le dieron a ese becerro algo hecho por las manos de hombres, le pertenecía a Dios. Y ahí fue, aparte de que ya era un pecado el hacerse imágenes, peor aún, la ira del Señor se encendió contra ellos porque ellos le atribuyeron a ese becerro lo que le pertenecía a Dios. Quiero hacerles una pregunta. ¿Nos hemos nosotros sentido en algún momento presionados tal vez por calzar en algún grupo, o nos hemos visto tentados o a hacer algo cuando sabemos que claramente el Señor ha dicho que no? ¿O hemos sido partícipes de pecados ajenos? Son preguntas que debemos hacernos y considerar a partir de este texto si nosotros en algún momento a veces hemos permitido que otras cosas u otras personas ocupen que debe ocupar Dios en nuestro corazón. Y tal vez, como decíamos hace 15 días, tal vez no es que uno diga, yo ya no quiero nada con Dios, yo ya me voy a ir y Dios que vea a ver qué hace, porque yo, no, tal vez no es eso, sencillamente es que nuestro corazón en algunas áreas dice, yo soy así y yo quiero mantenerme así y Dios tiene misericordia, entonces que Dios me perdone las veces que sea necesario. Pero sabemos que el Señor hace cuando Él hizo el pacto a su pueblo, yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Y ellos dijeron sí. Ellos estuvieron en acuerdo con ese pacto que el Señor les había dado. Entonces, que un pacto ya sabemos que es de dos partes. Los dos se comprometen y los dos tienen que hacer lo que les corresponde. Entonces, en nuestro caso viene siendo algo similar, lo mismo, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice a nosotros, bueno, yo soy su Dios, yo estoy con usted, yo le prometo estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Cuando el Señor Jesucristo partió de esta tierra, les dijo a los discípulos, no los voy a dejar solos, yo les voy a enviar mi Espíritu Santo y ustedes van a tenerlo todos los días hasta el fin del mundo. Él nos hizo esa promesa. Él nos hizo la promesa de, primero, que nos dio la redención. Segundo, que abrió el camino al Padre a través de ese sacrificio. Tercero, nos dejó su palabra y nos dejó su Espíritu Santo. Y a partir de ahí, no solamente está con nosotros, sino que nos alcanzan las bendiciones, y como predicaba el pastor hace un tiempo, las bendiciones de Abraham. Pero ¿a quiénes alcanzan las bendiciones de Abraham? Es aquellos que cumplen el pacto, aquellos que se mantienen y deciden hacer su parte, para que entonces se cumpla a cabalidad el pacto. Yo sé que a todos en algún momento nos ha pasado. Todos en algún momento hemos fallado, hermanos, porque aquí no se trata de decir, es que tal fulano es más carga, o el otro que tiene tanto tiempo, o el otro que nunca hace nada malo, o este que tiene carita de que es muy buena gente. Nada, todos hemos fallado, todos hemos pecado, todos en algún momento hemos hecho algo que al Señor no le agrada. Tal vez hemos caminado en un pecado por largo tiempo, tal vez nos ha costado pegar un área de nuestro corazón, un área de nuestro carácter. Tal vez hemos dicho, Señor, en esto sí, pero la verdad es que esto me cuesta porque es que así soy yo, toda la vida he sido así, en mi casa todos somos así. Y nos cuesta, hermanos, esto, porque estamos en una humanidad
pecaminosa, tenemos la influencia de la sociedad, tenemos el pecado que nos asedia constantemente. Y tenemos un enemigo que está constantemente peleando para apartarnos del Señor y para que nosotros seamos permisivos y digamos que sí a cosas que el Señor dice no. Sin embargo, el Señor quiere recordarnos que Él nos ha dado su Espíritu Santo. Y por cuanto el Espíritu Santo vive dentro de nuestro corazón y también está con nosotros, Él quiere que nosotros aprendamos a eso, a valorar el sacrificio que Jesucristo hizo, que no negociemos las cosas santas, que valoremos lo que representa el sacrificio que el Señor hizo. El Espíritu Santo nos hace, yo sé, tal vez si hay personas acá que todavía no han conocido al Señor, que no le han entregado su vida a Jesucristo, vamos a hacer una oración al final para que puedan entregar su vida al Señor y puedan empezar a caminar con el Señor y a ser guiados por el Espíritu de Dios. En el momento en el que uno hace una oración para pedirle al Espíritu Santo que a morar a nuestro corazón, Él empieza a trabajar en nuestro corazón, empieza a sanarnos, perdona nuestros pecados, nos limpia y a partir de ahí empieza un caminar que es hermoso, que disfrutamos muchísimo con la presencia del Espíritu Santo. Si hay personas que ya tenemos al Espíritu Santo, que ya conocemos al Señor, que hemos visto al Señor ayudarnos una y otra vez, levantarnos una y otra vez, perdonarnos. El Espíritu Santo nos hace saber cuando estamos fallando. Él nos hace saber cuando nos falta comunión con Él, nos hace saber cuando no estamos tal vez atendiendo a una corrección del Señor, hace saber cuando la santidad no está muy bien, no andamos muy bien en eso, cuando tenemos que dejarnos sanar, tratar algún tema. Entonces Él quiere que nosotros seamos sensibles y humildes y que aportemos nuestra parte del pacto que nos corresponde. A nosotros nos toca la parte más fácil. Se los digo así porque la parte más difícil y la parte más grande de Cristo. Él pagó por nosotros, él dio su vida, Él derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. A nosotros lo único que nos corresponde hacer es entregarle nuestro corazón, ser humildes. La palabra del Señor dice que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón que diga, no me gusta cómo hacerlo, pero Señor, yo quiero, ayúdeme. Y Él está para ayudarnos. Dice la palabra que el Señor, el Espíritu Santo, es nuestro ayudador. Entonces, el Señor quiere que nosotros hagamos esa parte, ¿verdad? Que es también cuidar nuestra salvación. Quiero que veamos también algunos puntos, aparte de esto, bueno, lo que hizo Aarón, ¿verdad? Que llevó al pueblo a este pecado de idolatría. Pero también un punto importantísimo, y es que Dios usó a Moisés, a quien le había dado un corazón humilde. El Señor le dio porque que no había hombre más manso sobre la tierra que Moisés. Un corazón humilde y misericordioso también. Y Moisés clamó a Dios por ese pueblo y le pidió que no los borrara de la faz de la tierra. Y Moisés intervino ahí a través de esa oración que a mí me impacta mucho porque es una oración verdaderamente de un hombre que ama, un hombre que tiene compasión por las personas, porque aún así, sabiendo lo que el pueblo había hecho, Moisés le dice, ¿qué van a decir los otros pueblos? Que tú los sacaste de Egipto para venirlos a herir al desierto, para hacerlos morir aquí. Y clamó al Señor por ellos. Esto es un gran ejemplo para nosotros también, porque estoy segura, hermanos, que tanto ustedes como yo hemos tenido personas que el Señor ha usado para orar por nosotros, para clamar al Señor, para doblar sus rodillas y para, ¿por qué no a veces irnos y exhortarnos? A veces las personas somos un poquito alérgicas a la corrección, a veces no nos gusta mucho que nos llamen la atención, a veces no nos gusta mucho las cosas en las que estamos fallando, pero debemos
tomar el fruto del Espíritu, que es la mansedumbre, y dejarnos corregir por el Señor, porque puede ser que ahí haya una oportunidad de Dios, que el Señor esté abriendo a través de una persona que el Señor esté usando para corregirnos o para orar por nosotros, para que el Espíritu Santo trabaje en un área. A través de eso puede ser que el Señor quiera traer más bendición a nuestra vida. Efectivamente, siempre que hay un corazón humilde y hay obediencia, el Señor va a traer bendición. Y a veces el Señor usa personas primero para corregirnos, para enseñarnos, para orar por nosotros. Y si nosotros somos humildes y nos dejamos corregir y dejamos que el Señor use estas personas, puede ser que el Señor nos enseñe. A partir de ahí aprendamos y crezcamos. Pero a veces si nosotros nos cerramos a la corrección, puede ser que el Señor use algo peor o un trato más fuerte, porque dice la palabra del Señor que Él, a quien toma por hijo, Él lo corrige. Entonces, por amor, porque Él nos ama. Entonces, siempre el Señor nos va a corregir, aunque no nos guste, Él nos va a corregir. Entonces, como dicen, mejor por sabiduría y no por chichotas, ¿verdad? Entonces, mejor que nosotros nos dejemos corregir por el Señor de una manera bonita, en la cual el Señor siempre viene, nos habla, pone su Espíritu Santo en nuestro corazón para hacernos saber cuando algo no está muy bien. Pero si Él ve que hay un corazón duro, un corazón que nos está dejando, pues Él usa otras maneras para tratar con nosotros. Pero seamos humildes, hermanos. Y por otro lado, también puede ser que el Señor, que más bien haya sido al revés, que el Señor nos haya usado a nosotros para corregir a alguien, para orar por personas, para clamar por una persona o personas que sabemos que están caminando de una manera que no le agrada al Señor. Y si es en este caso, quiero instarles, hermanos, quiero motivarles a seguir orando, a seguir clamando al Señor por estas personas, a seguir, si es en el momento y con la sabiduría del Señor, hablar con esas personas, si es así que el Señor lo quiere, si el Señor solo quiere que oremos, orar, pero que seamos fieles al Señor en esto, así como lo fue Moisés, que él fue fiel al Señor, oró por ese pueblo y el Señor extendió su misericordia, porque también un día nosotros daremos cuentas al Señor de lo que Él puso en nuestro corazón, de la que Él nos entregó, y orar por misericordia de Dios para esas personas, para hacerles que el Señor les haga volver a Él, para que quite las vendas de sus ojos, que tal vez les están cegando y no han querido ver las áreas en las que el Señor quiere trabajar. Y quiero específicamente también hacer aquí un llamado a los ministros, a las personas que hemos sido llamados por Dios para servirle, para buscarle, para llevar a otros al Evangelio, para hablarle a otros. Quiero contarles así brevemente una situación que pasó recientemente. Esta semana tuve la pérdida de un tío que era pastor y me dolió muchísimo la pérdida de él. Ya él partió con el Señor, pero después, al día siguiente, vi muchos comentarios de personas que escribían acerca de él. Muchas de las personas a las cuales que asistían a la iglesia de él o que en algún momento él les presentó el Evangelio, que en algún momento les habló del Señor. Quiero llenó muchísimo mi corazón, me motivó muchísimo, me llenó de aliento para seguir haciendo la obra del Señor. Y yo quiero hacer un llamado a los ministros, a las personas que el Señor nos ha llamado. No se vea poca cosa, no piense que lo que el Señor entregó en sus manos es poquito. Si el Señor le dio a usted lo que sea que le haya dado para servirle, hágalo con todo su amor, hágalo con... Porque yo veía los comentarios de estas personas y decían que este era un hombre que amaba la palabra, que les había enseñado a amar al Señor, que les había enseñado cómo aprender de la palabra, que los había corregido, y veía tantos comentarios de personas hacia mi tío que yo decía, Dios mío, qué importante es la labor que nos has dado, qué importante es que nosotros hagamos lo que nos llamaste a hacer y un día te daremos cuenta de lo que tú pusiste en nuestras manos. Yo quisiera que esto hoy quede en nuestro corazón,
y motivarles a que nos esforcemos, a hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer con excelencia, con amor, con misericordia por las personas que necesitan del Señor, que necesitan conocer ese Dios vivo que usted y yo tenemos, ese Dios que ama, que restaura, que liberta, que perdona, que sana. Nosotros estamos aquí, somos voceros de Dios en la tierra, somos las personas que tenemos que ir y hablar, somos los que estamos para orar e interceder por esas personas, para que vengan al conocimiento del Señor, porque estamos en los últimos tiempos y el Señor pronto viene. Y si nosotros hemos recibido de gracia tenemos que dar, servir al Señor con amor, con pasión, con esfuerzo. Y esto es uno de los ejemplos que vemos también en Moisés, cuando él se esfuerza por orar por ese pueblo, a pesar de que habían cometido un gran pecado. Y el otro punto que quiero que veamos es el celo por Dios. Porque aunque él oró y aunque él clamó al Señor por ese pueblo para que tuviera misericordia, que no los borrara a todos de la tierra, y le hizo recordar al Señor el pacto que él había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Pero aún así había un celo en el corazón. Y él le dice al pueblo, ¿quién está de parte del Señor? Únanse a mí. Y dice la palabra que todos los hijos de Leví se unieron. ¿Quiénes eran los hijos de Leví? La tribu de Leví fue la de las cosas santas, para encargarse de las cosas del ministerio, del tabernáculo, para llevar el arca, para hacer los sacrificios, para todos los oficios relacionados al tabernáculo, y más adelante, en la época de David, también designados para la adoración. ¿Y quién estaba entre los levitas? Aarón. Aarón estaba entre los levitas, entre esos hombres que habían sido llamados por Dios para servir. Dice que todos los hijos de Leví se unieron a Moisés. Y Moisés les dio una instrucción, y bueno, ya lo leímos. Moisés les dijo, vaya y su espada contra su hermano, contra su hijo, y era contra las personas que habían sido partícipes de ese pecado tan terrible que fue hacer el becerro, revelado contra el Señor. Pero aquí quiero que veamos algo, y es que cuando hay una asignación sobre una persona, el Señor pone una asignación y también una responsabilidad, y el Señor pide cuentas y también le hace más responsabilidad. El Señor le había dado a Moisés esta asignación de ser el líder de ese pueblo, y le dio el celo que Moisés tenía por el Señor, por las cosas santas. Y Moisés así lo hizo ver al pueblo. Por un lado oró por ellos por misericordia, pero por otro lado también se tenía que ejecutar el juicio, porque Dios es un Dios justo. Entonces, hacia nosotros, cuando el Señor nos asigna un trabajo, nos asigna un ministerio, nos asigna una persona por la cual orar, una situación por la cual estar clamando al Señor, hagámoslo, porque el Señor nos va a pedir cuentas también. Y esforcémonos por honrar al Señor, esforcémonos por no negociar. Yo me imagino que para Moisés probablemente fue una situación un poco incómoda porque era su hermano, pero qué hermoso poder ver que Moisés, antes de quedarle bien a su hermano Aarón, él decidió orar a Dios. Y las cosas santas no se negocian, y Moisés lo vio muy claro así. Pero ¿qué pasó después? El Señor tuvo misericordia. El Señor extendió su misericordia para este pueblo. Y bueno, murieron unos cuantos, pero no murió todo el pueblo. Entonces no se borró la descendencia que Dios le había prometido a Abraham. Si nosotros hemos sido llamados por Dios, decidamos por el Señor, porque definitivamente hay sabiduría en obedecer. Hay bendición en obedecer al Señor. Quiero que leamos, voy a leer para ustedes capítulo 34, dos capítulos más adelante. Después de que el Señor hirió al pueblo por su pecado, el Señor continuó con su promesa
y una vez más les mostró su misericordia, la cual ya les había mostrado un montón de veces. Dice Éxodo 34:4, dice, Moisés pulió 2 como las primeras, y por la mañana se levantó y subió al monte Sinaí, tal y como el Señor se lo ordenó. En sus manos llevaba las 2 tablas de piedra, y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando su nombre. Luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó, escuchen esto, el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por 1000 generaciones. Perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los hijos, de los padres y en los hijos de los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación. Él mismo se llama el misericordioso, Dios misericordioso y clemente. Dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Wow, qué impresionante. Eso a mí me impacta ver que Dios mismo, Él dice que Él es misericordioso y que Él perdona el pecado y que Él nos da otra oportunidad. Lo podemos ver aquí, hermanos. Él perdonó el pecado, aunque fue un pecado grave, porque ya Él lo había dicho, había dado la instrucción. Al igual como nosotros fallamos constantemente, nos cuesta. El Señor tiene misericordia. Lo único que el Señor espera es que haya un corazón humilde, un corazón dispuesto, un corazón que quiera apartarse del pecado, que no consienta el pecado, como decimos nosotros, que no practique el pecado por deporte, que no es que todo el tiempo pasa en eso y que quiere que el Señor lo esté perdonando todo el tiempo y andar siempre en pecado, porque ya eso es un trato muy diferente que tiene Dios con esas personas. Pero con la gente que Dios ve, que tienen un corazón que quiere, que fallan, pero que se esfuerzan, que se caen, pero que se levantan, que oran, que le piden, Señor, ayúdame, yo quiero, me estoy esforzando, todavía me cuesta un poco, pero ayúdame, ten misericordia de mí. El Señor tiene misericordia. Él extiende su mano y nos levanta. Él dice, la palabra del Señor, que Él restaura el alma de sus siervos, que Él no nos deja, Él nos ve, nos levanta, nos sana, nos perdona. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es ese Dios maravilloso que nosotros tenemos, el único y sabio Dios, el Dios que nos da una nueva oportunidad. Y la palabra del Señor dice que son nuevas todas las mañanas su misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Que cada día que usted y yo abrimos los ojos en la mañana, es como decir una página nueva en blanco, que el Señor otra vez nos da una oportunidad para caminar como Él quiere, para buscarlo a Él, para buscar la santidad, para no rendirnos, que Él nos enseña, que Él nos instruye, nos corrige, nos ama, nos sana, nos levanta una vez más a aquellos que le están buscando. El Señor volvió a ratificar un pacto con su pueblo y les volvió a dar instrucciones de cómo cumplir su parte del pacto, porque el Señor le dio esas instrucciones a Moisés nuevamente con las tablas y el Señor las volvió a escribir. ¿Y qué pasó con Aarón después de eso? El Señor lo volvió a restablecer como sacerdote para servirle, ¿dónde? En el lugar santísimo, en el lugar donde solamente el sacerdote podía entrar, en el lugar donde estaba aquel arca, que era la presencia de Dios. Qué misericordia de Dios, hermanos. Yo no sé si a usted le impacta o si usted se puede relacionar, se puede sentir afín con esto que estamos viendo, pero así es nuestro Dios. ¿Cuántas veces nosotros le hemos fallado y aún viéndole a Dios, a veces hemos fallado y decimos, Señor, qué mal me siento? Tu Espíritu Santo me está confrontando, yo siento que me estoy apartando, yo siento que estoy alejándome de ti, que estoy permitiendo que haya en mi corazón pensamientos que no te agradan. Ayúdame, límpiame, yo quiero ser santo porque tú eres santo. Y el Señor viene y nos enseña y nos limpia y nos perdona y nos levanta y nos muestra el camino de cómo volver a recordar cómo es estar en su presencia, cómo es caminar en santidad, porque sí se puede, hermanos.
Sí se puede. No somos perfectos, no vamos a ser perfectos en esta tierra, pero se puede caminar en santidad cuando uno se esfuerza todos los días por ser fieles al Señor. La misericordia del Señor, amén. El otro hombre del que quiero hablarles, que les mencionaba que íbamos a hablar de los hombres, este es rapidito, pero quiero que lo veamos también porque es otra cosa que a mí me impacta muchísimo. En algún momento lo compartí también acerca de la vida del apóstol Pedro. Qué misericordia la del Señor con Pedro. Pedro fue un discípulo de Jesús, caminó con Jesús durante el ministerio de Jesús, estuvo presente en los momentos más importantes de la vida de Jesús, estuvo presente cuando se transfiguró, estuvo presente, vio todos los milagros, vio todo lo que el Señor hizo, escuchó sus enseñanzas de mano. Ahí está Pedro, Juan y Jacobo siempre estaban a la parte de Jesús. Ahí la Biblia lo habla, que siempre iba Jesús, Pedro, Juan y Jacobo. Siempre estaba Pedro ahí con Jesús. Él escuchó al Señor, vio cómo trabajaba, vio cómo sanaba, vio cómo corregía, cómo preguntaba, cómo se enojaba, cómo se entristecía. Vio todo eso. Milagros y vio el poder de Dios. Pero aún así, ¿qué pasó con Pedro? Pedro negó a Jesús. Jesús dijo, antes de que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar. Antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro dijo, jamás. Pedro fue aquel al que un día el Señor lo reprendió y reprendió al diablo, que era el que lo estaba influenciando. Cuando Pedro le dijo, jamás, maestro, que esto te acontezca, cuando el Señor les estaba anunciando que iba a morir. Y Jesús le dijo, Señor te reprenda, Satanás. Y qué duro que una persona escuche eso de su maestro, de Jesús. El Señor lo estaba mostrándole a Pedro que los propósitos de Dios, que los planes de Dios se tienen que cumplir y que nosotros no podemos estorbar en lo que el Señor quiere hacer. Aún así, viendo todas las enseñanzas de Jesús, viendo cómo era que se hacía el ministerio, que se trabajaba para el Señor, lo negó. ¿Y qué pasó después con Pedro? El Señor muere, resucita, y dice que un día los estaba esperando, venían Pedro y unos discípulos en una barca, y el Señor los estaba esperando en la playa. Y ahí una conversación con Pedro. Y después de que le preguntó 3 veces si lo amaba, y Pedro le dijo que sí, tú sabes, Señor, que yo te amo, tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo te quiero. Y el Señor le decía, pastorea mis ovejas, pastorea. El Señor le encomendó una obra de ir y encargarse de pastorear, de llevar el evangelio a una comunidad judía, a la comunidad. Y Pedro ejerció el ministerio, y el ministerio de mucho alcance, llegó a ser usado por Dios para sanar, inclusive una vez, no sé si ustedes recuerdan, con la sombra, que dice que sanó a una persona, era el poder de Dios en él. Llevó el evangelio y también escribió epístolas. Y nosotros podemos decir, ¿cómo? El hombre que negó a Jesús, que negó que lo conocía y que negó que había caminado con él, a ese Dios escogió para servirle. Hermanos, a ese. Al que hizo el becerro de oro para llevar al pueblo a la idolatría, a ese Dios y lo limpió, porque Dios vio el corazón de estos hombres. Dios transformó ese corazón, y eso es lo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo, porque nosotros no somos, como decimos, producto terminado, estamos constantemente siendo renovados, siendo corregidos, siendo enseñados por el Señor, y hay áreas en nuestro corazón que a veces tienden al pecado, tienden al pasado, tienden a quedarse mejor ahí. Yo no toco esto mucho porque la verdad es que como no entiendo, entonces mejor no hago. Pero el Señor no quiere que nos quedemos ahí, no quiere que nos quedemos en los atrios. Él quiere que nosotros vayamos más allá, que busquemos su presencia, que conozcamos al Señor, que podamos decir, yo sé que Dios es misericordioso, yo sé que mi Dios
está, que cuando yo le clamo, Él me oye y Él me levanta, porque la palabra del Señor dice que Él inclina su oído al clamor de los justos. Si usted clama al Señor por misericordia, por perdón, por sanidad de su alma, por corrección, el Señor lo va a hacer, hermanos, porque Él dice que Él está cercano, Jehová está cercano a los que lo buscan, a los que le buscan de todo corazón. Por eso la palabra del Señor habla tanto del corazón, que el corazón, el lugar en el cual hay muchos deseos malos, pero que si nosotros nuestro corazón sea transformado por el Señor, ese mismo corazón es el mismo que Dios va a usar para que sea misericordioso para con otros. ¿Qué pasó con David? David también fue un hombre que le falló al Señor, también pecó, pero ¿qué dijo el Señor? David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. El hecho no es que usted y yo hayamos pecado, porque, mis hermanos, no importa cuál haya sido nuestro pecado, no importa cuál sea nuestro pasado, no importa lo que usted y yo vivimos, el Señor quiere perdonarnos, quiere limpiarnos, quiere sanarnos, quiere sacarnos de esa zona de confort y de ese evangelio desconocedor, ese evangelio en el cual muchas personas dicen, yo de aquí mejor no me meto mucho porque no sé qué pueda pasar. El Señor quiere sacarnos de ahí, el Señor quiere que nosotros le conozcamos, experimentemos ese amor profundo, misericordioso, ese amor tan grande, eterno que Él tiene por nosotros. Él quiere que nosotros con este corazón que a veces se inclina al mal, nosotros le decimos, Señor, transforma mi corazón, limpia mi corazón, como dice el salmista, escudriña mi corazón, prueba mis pensamientos, guíame por el camino eterno, y que así con esa humildad nosotros dejemos que el Espíritu Santo nos transforme a lo que es la persona que Él quiere que nosotros seamos. No nos vamos a convertir como todos en un robot que todos hacemos lo mismo. Somos personas diferentes, somos personas con gustos, con preferencias y demás, y el Señor a todos nos va transformando a la imagen de Cristo, a la estatura del varón perfecto, a lo que Él quiere que nosotros seamos. Y Él va a usar aún nuestra personalidad cuando nosotros la rendimos delante del Señor, para usarla para que también lleguemos a otras personas. Somos un cuerpo, unos sirven en una cosa, otros sirven en otra cosa, pero el Señor quiere que nos dispongamos a que Él trabaje en todas las áreas de nuestro corazón y poder entonces servirle como Él quiere que le sirvamos. Estamos a tiempo, hermanos, estamos a tiempo de buscar al Señor. La palabra del Señor dice, busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo mientras está cercano. Deje el impío su camino. Aún hay tiempo para que el Espíritu Santo nos escudriñe y nos dejemos corregir, para que saque de nosotros esas cosas que no le agradan y podamos esta luz, este evangelio, la sal a las personas que necesitan. ¿Cómo podemos hacerlo entonces? Podemos preguntarnos, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, yo quiero que usted tenga misericordia de mí. ¿Cómo se hace? El primer paso es un arrepentimiento genuino. Como predicaba el pastor la semana pasada, es diferente el arrepentimiento del remordimiento. El remordimiento, los dos nos hacen sentir tristes, pero el remordimiento no nos hace movernos de ahí. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Es decir, me siento mal por lo que hice. No estuvo bien. Perdóname, Señor, pero quiero cambiar. Por eso leímos al inicio en Proverbios 28 que dice, el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Apartarse del pecado. Para eso se necesita humildad, para reconocer cuando estamos cometiendo algo que tal vez alguno podría estar diciendo, bueno, hermano, pero yo no ando como pecando todo el tiempo. Pero en nuestro corazón siempre hay áreas que el Señor quiera corregir, y la misericordia del Señor es para todos los que quieran dejarse trabajar. Reconocer nuestro pecado y calificarlo como tal. También ese es otro punto, que no vemos que sea pecado. A veces creemos que ciertas áreas de nuestra vida son normales, que así soy yo, que es parte de mi naturaleza, que es parte de mi personalidad, pero
Déjeme darle un consejo, mis hermanos. Si no se parece a algo que esté escrito aquí, si no está escrito en la palabra y más bien va contrario a lo que dice la palabra del Señor, pues entonces hay que revisarlo, porque posiblemente sea algo que no le agrada al Señor. Si en nuestra personalidad, si en nuestro carácter, si en nuestra mente, si en nuestro vocabulario, si en nuestra forma de vestir, si en nuestra forma de acercarnos al Señor, hay áreas que no se parecen a las que el Señor dejó escritas en su palabra, porque es nuestro manual de vida, pues quiere decir que hay aspectos que debemos permitir en humildad al Espíritu Santo que trabaje. No seamos permisivos, no juzguemos cosas santas. Dejemos que el Espíritu Santo nos escudriñe y que cambie lo que Él quiera cambiar en nosotros. La palabra del Señor dice que la misericordia del Señor es en generación a los que le temen. Y también dice en el Salmo 25, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Aquí vemos que hay una parte que el Señor hace y una parte que el Señor espera que nosotros hagamos también. Guardar su pacto, guardar sus testimonios, tener temor santo. Temor de Dios no es tenerle miedo, es guardar la santidad, es honrar al Señor. Dice Hebreos 4:16, por tanto, acerquemos confianza al trono para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos con confianza. Él es nuestro Padre, Él no nos va a fulminar. El Señor no es ese Dios que a veces nos pintan que siempre tiene como un tridente o un rayo en la mano que nos va a fulminar porque fallamos. No, el Señor es misericordioso, es lento para la ira y grande en misericordia. Él quiere que nos acerquemos con confianza a ese trono para que alcancemos misericordia. La mayor muestra, como les decía al inicio, de misericordia de parte de Dios fue entregar a su Hijo para que muriera por nosotros, para perdonar nuestros pecados. Honremos ese sacrificio, hermanos. Honremos, valoremos eso que el Señor hizo y aceptemos la misericordia del Señor en nuestra vida, que está todos los días nueva. Cuando sale el sol, nueva es esa misericordia para nosotros, para usted, para mí, para nuestras familias, para esas personas que necesitan conocer al Señor. Hay personas que tal vez nunca le han entregado su vida a Cristo y vamos a hacer una oración. Si usted quiere abrir su corazón y pedirle al Espíritu Santo que venga a vivir a su vida, que usted quiere recibir esa misericordia, ese perdón de pecados, Él lo hace. La palabra del Señor dice en el Jehová, hasta los cielos es tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. La Biblia, hermanos, llena de expresiones que exaltan la misericordia de Dios, que nos dejan ver la misericordia de Dios tan grande, que es eterna, que se renueva cada mañana y nos da oportunidad de acercarnos a Él. Nos muestra su amor en pequeños detalles y en grandes cosas también. El Señor nos ha guardado hasta aquí, nos ha protegido. Tenemos alimento, tenemos salud. Si hay alguna enfermedad que le está dando, preséntela delante del Señor y tenga confianza en el Señor, que Él guarda su vida, que Él le sana. Tenemos todo, tenemos su Espíritu Santo, tenemos su palabra. No permitamos que la culpa del pecado, que el pasado, errores que hayamos cometido en algún momento opaquen la misericordia de Dios. No lo permitamos, porque la misericordia de Dios, dice la palabra del Señor, que Él nuestros pecados los tira al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Si el Señor no se acuerda más de nuestros pecados, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Confesemos nuestros pecados, apartémonos de ellos. El Señor nos alcanza con su misericordia,
nos vuelve a juzgar más por nuestros pecados. No nos dice, usted fue, ¿se acuerda que usted antes pecaba? ¿Se acuerda que usted antes? No, el que hace eso es el diablo, porque es el acusador y es el que quiere traernos una vez más al suelo y tirarnos una vez más y volvernos a botar para que no conozcamos la misericordia de Dios, para que no nos acerquemos confiadamente a ese trono de la gracia. El enemigo sí es un acusador y él no quiere que las personas conozcan al Señor, pero yo hoy quiero recordarle que la palabra del Señor dice que el enemigo, que el diablo es mentiroso desde el principio, es padre de mentiras. Así que si él quiere nuevamente venir a acusarle con su pecado, con su pasado, con sus errores, usted, si le confiesa sus pecados al Señor y se aparta de ellos, usted tiene misericordia y también autoridad en Dios para poner al enemigo en su lugar y decirle, usted no tiene parte en mí ni yo tengo parte en usted. Ese pecado el Señor ya lo perdonó y yo no me acuerdo más de él. No me va a traer más culpa, no me va a condenar, porque la palabra del Señor dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Él pagó en ese madero por nuestros pecados, para que nosotros tengamos libertad, para que podamos vivir libres, para que podamos vivir tranquilos, para que no nos estemos atormentando por el pecado. El Señor pagó por usted y por mí, así que démosle gracias al Señor, honremos ese sacrificio y ese amor tan grande con el cual el Señor nos espera todos los días. El Señor quiere que nos acerquemos como ese niño, esa niña que se acerca a su papá o su mamá, a la persona que le cuida, que le ama, que lo sabe, que lo protege. Así quiere el Señor que nos acerquemos nosotros, que nos acerquemos con confianza, que no nos sintamos avergonzados, porque Él no está juzgando, Él nos mira a través de la sangre de Cristo y Él quiere que nosotros aceptemos ese perdón, aceptemos ese sacrificio y honremos ese sacrificio con una vida santa, una vida que le agrade a Él. No nos cansemos, hermanos. No cansemos de buscar al Señor. No nos cansemos, no abramos puertas al enemigo, no seamos permisivos. Peleemos la buena batalla, porque el Señor está muy cerca. El Señor viene por una iglesia que se esfuerce, una iglesia que tenga su lámpara encendida, que tenga aceite, una iglesia que esté haciendo lo que tiene que hacer. Él está con nosotros y Él quiere abrirnos ese espacio para que nosotros le conozcamos como Él es, en todas sus facetas, en todo lo que el Señor. Quiero ir terminando con esto. El Señor, hemos hablado de la misericordia de Dios, pero nosotros como personas a veces sentimos misericordia o compasión por alguien y queremos ayudar a la persona, pero tal vez es una persona que no conocemos y no le amamos. Sencillamente el Señor pone en nuestro corazón una intención de ayudar y de ser misericordiosos y compasivos, pero quiero recordarle que el Señor no solamente tiene misericordia, sino que Él tiene amor eterno y también Él es fiel. Entonces, si nosotros unimos esas tres cualidades del Señor, que tiene muchísimas más, pero hablando de este tema, si nosotros unimos la misericordia de Dios, que es movida por el amor que Él nos tiene y que se mantiene fiel a pesar de que nosotros fallamos, Él se mantiene fiel. Eso es motivo suficiente, mis hermanos. Usted y yo vivamos una vida que quiera honrar al Señor, que quiera dejar atrás el pasado, que quiera dejar atrás las costumbres del mundo y que quiera decir, Señor, vale más el esfuerzo de buscarte que el placer momentáneo que me pueda dar algo del mundo o un gusto que yo me quiera dar. Vale más el beneficio que tú hiciste, porque por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad es que yo estoy vivo hoy. La palabra del Señor dice en Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es nuestro Dios, ese es el amor tan maravilloso que el Señor tiene para con nosotros, misericordia que los días para nosotros. Quiero invitarles a que oremos y aquellas personas que quieran reconciliarse con el Señor, usemos este espacio para pedirle al Espíritu Santo que
que nos limpie nuevamente, que nos perdone, que nos ayude a buscarle con interés, nos ayude a rendir nuestro corazón, que queremos hacerlo, que busquemos un espacio en nuestra agenda para la persona más importante de nuestra vida, que es el Espíritu Santo. Y aquellas personas que nunca le han entregado su vida a Cristo y quieren hacerlo y quieren pedirle que sea el Señor de sus vidas, les voy a guiar en una oración. El Señor venga a vivir a su vida y usted empiece a tener la vida que pudo haber tenido. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Tu palabra para siempre es tu misericordia. De generación en generación es tu misericordia. Hoy quiero entregarte mi vida. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero pedirte que me limpies. Quiero pedirte que tu sangre me limpie. Quiero pedirte que mi vida, mi nombre sea inscrito en ese libro de la vida. Y que tú vengas a ser el Señor de mi vida, que tú vengas a ser mi Salvador. Quiero caminar, quiero que me enseñes a dar pasos, quiero que me instruyas, quiero que me limpies, quiero que me sanes, que me perdones. Te acepto en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Gracias por ese sacrificio que hiciste. Gracias porque reconozco que he fallado todo este tiempo, pero que tu misericordia, tu amor y tu fidelidad hoy están disponibles para mí y a través de la sangre de Cristo me limpias de todo pecado. Amén. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás trabajando en los corazones. Señor, que tu palabra es viva y eficaz, que no regresa vacía, Señor, que llega hasta lo más profundo del corazón. Hoy yo quiero pedirte que las personas este mensaje, Señor, tu Espíritu Santo les toque, les recuerde, les motive, Señor, a buscarte de todo corazón, a estar cercanos a ti, Señor. Que recordemos todos los días que tú estás cercano a aquellos que te buscan de todo corazón, que tú quieres ayudarnos, que tú quieres limpiarnos, guardarnos, Señor. Te damos gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.